Saludos. Hoy veremos una nueva parte del álgebra, la desigualdad. La desigualdad es una proposición de relación de orden existente entre dos expresiones algebraicas o miembros. Puede ser solo entre números o combinar números y letras llamadas variables, como en el ejemplo que vemos aquí, 4 menor a 5, que sería solo numérica, y x más 4 menor a 2, que sería alfanumérica, es decir, que combinan números y letras. Veamos la simbología que utilizaremos en las desigualdades. Los miembros de una desigualdad están conectados por símbolos, que ya no son el símbolo igual. Ahora tenemos el símbolo mayor que, el símbolo menor que, menor o igual que y mayor o igual que. Veamos las inecuaciones. ¿Qué es una ecuación? Cuando una desigualdad presenta una o más incógnitas, se denomina inecuación. Por ejemplo, x más 3 mayor a 21. Al presentarse en este caso la variable x, nuestra desigualdad pasa a llamarse inecuación. Las características de una inecuación. Están formadas por dos miembros separadas por los signos de desigualdad. Al igual que en las ecuaciones, las inecuaciones también tienen miembros. Uno que quedará en la parte izquierda de nuestro signo y otro que queda en la parte derecha, separados las dos por el signo de desigualdad que vino siendo en este caso mayor que. Tenemos en el miembro de la izquierda x más 1 y en el miembro de la derecha 10. Siguiendo con las características de una inecuación, el grado de una inecuación está dado por el mayor exponente de sus variables, al igual que las ecuaciones. Veamos un ejemplo, x más 1 mayor a 10. En este caso no está escrito ningún exponente, por lo tanto el exponente es 1. Esto quiere decir que nuestra inecuación es de grado 1. En el siguiente ejemplo tenemos x al cuadrado más 2x más 1. Tenemos aquí que una de las variables está elevado al cuadrado y la otra está elevado a la potencia 1. Pero debemos tomar en cuenta el mayor exponente, que sería el 2. Por lo tanto, nuestra inecuación es de grado 2. Veamos cómo resolver una inecuación. Al igual que las ecuaciones, no todos los valores cumplen con la condición de inecuación. Por lo tanto, debemos encontrar el valor que sí cumpla con esta condición. Y tenemos algunos pasos a seguir para hallar el valor. Lo primero es eliminar los signos de agrupación. Es decir, vamos a romper todos los paréntesis, llaves o corchetes que encontremos en nuestra expresión. Después, trasladamos los términos independientes a uno de los miembros. ¿Qué son los términos independientes? Son los que no tienen letras. Es decir, estarán números solos. Y dejaremos los que tengan variables o incógnitas en el otro miembro. Posteriormente, reducimos los términos semejantes. Es decir, les vamos a agrupar todos los que tengan la misma variable, les vamos a sumar, restar y de igual manera iremos a hacer la misma operación. Es decir, todos los términos independientes los sumaremos o restaremos a fin de reducir en una sola expresión. Después procedemos al despeje de la variable. ¿Qué es despejar? Es simplemente dejar sola a nuestra variable o incógnita, que no contenga ni coeficientes ni términos adicionales. Veamos cómo despejar una variable, una inecuación. Primero veamos el caso de pasar términos de un miembro al otro. Recuerden que para mover un término pasa al otro miembro con la operación contraria. Si tenemos una suma,
pasa al otro miembro en forma de resta. Y si tenemos una resta, pasa en forma de suma. Veamos unos ejemplos. Tenemos el primer ejemplo de x más 2 mayor a 9. En este caso, el término independiente que está en el miembro de la izquierda es del 2. Y recordemos que queremos dejar solo la variable. Por lo tanto, el 2 tendrá que pasar al otro lado. Siempre movemos con la operación contraria. Aquí tenemos más 2 en forma de suma. Al otro lado será en forma de resta, lo que nos quedará menos 2. Por el contrario, veamos un ejemplo con una resta. Tenemos x menos 2 mayor a 8. El término independiente en este caso será el menos 2, mismo que deberá ser movido al otro miembro de nuestra inecuación. Como está restando, al pasar al otro lado, pasará en forma de suma. Veamos cuando vamos a pasar un coeficiente. Un coeficiente es un valor que está multiplicando a nuestra variable. Cuando pasamos un coeficiente positivo de un miembro al otro, pasa con la operación contraria. Así la multiplicación pasa en forma de división y la división pasa en forma de multiplicación. Veamos en este ejemplo. Tenemos 2x mayor a 10. Esto significa que el 2 está multiplicando a la x. Por lo tanto, al mover el 2 al otro lado, pasará en forma de división, con lo que nos queda x mayor a 10 dividido para 2. Y lo resolvemos y nos queda x mayor a 5. Veamos el ejemplo contrario. Tenemos en este caso una división. Tenemos x sobre 5. Esto nos significa x dividido para 5 mayor a 20. El 5 es el coeficiente que yo voy a mover, porque el 5 significa un quinto. Este coeficiente tendrá que pasar al otro lado. Como está dividiendo, al otro lado pasa en forma de multiplicación. Así teníamos x dividido para 5, ahora tendremos 20, que es el término independiente que ya teníamos, se queda en este lado y el 5 pasa al otro lado en forma de multiplicación, con los que nos queda x mayor a 20 por 5. Resolviendo nos queda x mayor a 100. Veamos ahora qué es lo que sucede cuando vamos a mover un coeficiente negativo. Cuando movemos un coeficiente negativo, las operaciones son las mismas como si tuviéramos un coeficiente positivo. Lo único que cambia es que el signo de desigualdad va a cambiar de sentido. Veamos un ejemplo para tener más clara esta situación. Tenemos el ejemplo menos 2x mayor a 10. El menos 2 tendrá que pasar al otro lado de nuestra inecuación. Como el menos 2 está multiplicando, pasa en forma de división. Pero el signo, si ustedes se dan cuenta, antes de mover el coeficiente estaba mayor. Como moví un coeficiente negativo, deberá cambiar de sentido. Así de mayor pasará a menor. Entonces tenemos x menor a 10 menos 2. Resolviendo esto, x menor a menos 5. Me da menos 5 por la ley de signos. Positivo dividido para negativo me da negativo. Veamos otro ejemplo utilizando la división. Tenemos aquí x dividido para menos 5 mayor a 20. El menos 5 es el valor que deberá pasar al otro miembro de nuestra inecuación. Como está dividiendo, pasa a multiplicar. Pero al ser un valor negativo, el signo de desigualdad deberá cambiar de sentido. Así teníamos mayor, ahora pasará a ser menor. Con lo que nos queda x menor a 20 por menos 5. Y tenemos
como resultado final x menor a menos 100. Eso es todo en cuanto a este breve video sobre desigualdades e inecuaciones.